Muy buenas, mi querida y hermosa gente culé. Les quiero hablar del rumor que salió anoche sobre el interés del Barça y el Chelsea en Corbin Albert. ¿Por qué creo yo que este rumor no tiene sentido? Además de que es una jugadora que no me gustaría en el Barça. Más allá de que la fuente tiene cierta relevancia porque es L'Equipe, no es @pepitogrillo quien da esta información, a mí es un rumor que no me cuadra por ningún lado, me puedo equivocar, pero te voy a contar qué pienso yo de esto. Además, vamos a hablar de la entrevista que dio Sandra Paños a Relevo, que está generando bastante controversia. Les voy a contar qué dijo Sandra Paños y, por supuesto, mi opinión de todo este asunto. Vamos ya mismo con todo. Mi gente hermosa, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí en el canal de Flepe Fútbol Fem. Vayan dejando ese poderoso like, ese pulgar arriba, mientras vemos las repercusiones de la jornada de ayer. Sí, ¿quién dijo que hacía frío en Polonia? Este viernes pasaron un montón de cositas, entre ellas un golazo espectacular también de Shme Brooks. Pasó de todo, lo dejé resumido en el video de ayer y hoy ya están pasando un montón de otras cositas que toca mencionar. Anoche salió este rumor, ayer a la tarde mejor dicho, que lo vemos aquí con el típico edit de Soccerdona. Según L'Equipe, el Barça y el Chelsea están interesados en fichar a Corbin Albert, centrocampista estadounidense del PSG. Según dicen, termina contrato en el año 2025. Es una interior con bastantes cualidades ofensivas, ¿no? Es una interior con pegada desde lejos y demás. Interesante, pero, a mí la verdad que no me cuadra para nada. Sí, es verdad, terminaría contrato, pero teniendo a Giulia Dragoni cedida en la Roma, que es para mí una centrocampista, por lo menos a mí, que me vuela la peluca, porque es fascinante lo de la italiana. De hecho, acaba de ser elegida mejor jugadora italiana joven por Tuttosport. Es más joven. Albert también es joven, pero lo cierto es que si vos mirás los números de Dragoni que está teniendo en su sesión en la Roma, tiene 238 minutos menos, tiene más expectativa de gol y de asistencia cada 90 minutos, un golito más, hay que decir, jugó, vuelvo a decir, 238 minutos menos que Corbin Albert. Y sobre todo, bueno, los pases clave, los regates son los mismos. Tiene más efectividad en cuanto a los pases completados, un poquito más de efectividad. Y ahora vamos a hablar también de, si se quiere, la comparativa con Vicky López. Pero creo que Corbin Albert, siendo estadounidense y viniendo del PSG, su salario no sería precisamente un salario tranqui. Y tenemos a Dragoni cedida en la Roma, que para mí tiene que volver y tiene que ser importante o tiene que ser parte del primer equipo. Y tenemos también ya en plantilla a Vicky López, sin ponernos a hablar de lo que viene desde el filial, que tiene que ver con, por ejemplo, Clara Serra-Jordi, Sydney Schertenleib, tiempo al tiempo, por supuesto. Pero para mí lo de Corbin Albert no me cuadra, y no me cuadra el rumor porque sé que el Barça tiene todo estudiado, todos los números, y no me cuadra lo de Corbin Albert para mí ni un poco. Ahora, si vamos a comparar con Vicky, es brutal la diferencia. Fíjate que Albert tiene 243 minutos más que Vicky. Y Vicky es impresionante, tiene 4 goles, 2 asistencias, 8 grandes ocasiones creadas, 16 pases clave, 16 regates, pases completados, más efectividad, más remates a portería. O sea, con muchos minutos menos le pasa el trapo a Corbin Albert. Entonces no tiene ningún sentido que el Barça esté interesado en fichar una jugadora que va a cobrar mucho más
que lo que ya tenemos en casa y para rendir igual o parecido. Para mí, esto no tiene mucho sentido porque sé que el Barça estudia muy bien las cosas. Es mi opinión y me puedo equivocar y después benvinguda Corbin Albert y pueden pasar mil cosas. Pero para mí, y más allá de lo que diga el equipo, esto lo dejo ahí. Vamos a ver qué repercusiones hay más adelante. Por cierto, ya Corbin Albert trae en su haber aquella trifulca, vamos a decirlo así, con las cosas que comparten TikTok, donde en el marco de la selección estadounidense tuvieron que salir Alex Morgan y Lindsey Horan a dar la cara por la macana que se había mandado Corbin Albert en redes. O sea que lo voy a dejar ahí, ampliaremos. También ayer salieron unos rumores, Naomi Girma, que se iría supuestamente del San Diego Wave al Olympique de Lyon, y Jonas Eidevall, que sería posiblemente nuevo DT, nuevo head coach del San Diego Wave. Mi conclusión de esto es que si esto es así, ¿por qué el San Diego Wave tiene la voluntad de autodestruirse? Por un lado, bueno, puede pasar que Girma se quiera ir. Girma es la que le viene salvando las papas bastante al San Diego Wave, pero y encima fichar a Jonas Eidevall. Es decir, no sé qué planes tiene el San Diego Wave en su vida, pero lo veo oscuro, no lo veo positivo. Pero bueno, son un poco los rumores del mercado que fueron saliendo ayer. Me queda poco tiempo, pero tengo que hablar de esto porque está generando mucho revuelo en redes y porque les quiero contar mi opinión, por supuesto. Salió esta entrevista a Sandra Paños en Relevo que titula Sandra Paños renace en México recuperada de las heridas que le dejó el Barça el año pasado. Fue una temporada difícil, se sumaron muchísimas cosas. El titular no es cuando dice renace en México recuperada de las heridas que le dejó el Barça. El titular ya te lo perfila de una manera que a mí no me gusta mucho, pero que evidentemente no creo que haya sido decisión, creo yo, de Paños poner ese titular. El titular, bueno, los leo en los comentarios a ver qué piensan ustedes. Y esto es lo que dice. La parte inicial de la entrevista quiero decir que habla sobre su salida del Barça, sobre su llegada a la América, pero va a haber otra parte donde va a profundizar en otros temas. No es que toda la entrevista es esta, pero bueno. Antes del Mundial yo me pongo convocable para ir, dice Sandra Paños. No me llaman a mi compañera que ha estado lesionada prácticamente toda la temporada, que es Catacol. Y yo ahí pienso, bueno, a ver cómo transcurre todo. Al final termina jugando ella y termina ganando. Entonces ahí ya fue como decir, evidentemente no hay vuelta atrás. Aquí yo creo que no debería haber ninguna polémica porque es básicamente lo que pasó. Ella antes del Mundial ya puede ser convocada, pero no la llaman y la llaman a Cata, que Cata había jugado 2 o 3 partidos ya recuperada de su lesión con el Barça. Eso fue así y luego la contra remil descose en el Mundial ya a partir de que pierde España 0-4 contra Japón y ahí la sientan a misa y Cata hace un mundialazo. Pero hasta ahí lo que viene diciendo Paños es lo que sucedió básicamente. Era la portera titular, dejó de ir a la selección, mi compañera termina jugando y ganando, entonces sí que es verdad que por muy bien que estuviera, había otras cosas, otros factores externos que iban a influir en las decisiones. Acá viene la parte donde hay mucha gente que está diciendo como que Sandra Paños está, ¿cómo se dice?, insinuando que habían factores extradeportivos. Para mí, y esta es una interpretación mía, y vuelvo a decir, me puedo equivocar, ya me dirán ustedes en los comentarios, cuando dice, mi compañera termina jugando y ganando el Mundial, es verdad que por bien que estuviera, habían otras cosas, otros factores externos que van a influir en las decisiones. Para mí, cuando dice factores externos, no se refiere a motivos extradeportivos, que es lo que, o sea, la gente lo pone como que, y después acomodaron a Cata. No, para mí de ninguna manera se refiere a eso.
La lectura mía es que se refiere a que más allá del rendimiento específico de un partido, vos tenés una arquera que llega con la Copa del Mundo abajo del brazo, habiendo sido la mejor arquera del mundo, evidentemente, bajo toda la presión que implica jugar en el Mundial, bajo la mirada de toda la prensa internacional, y Cata la descosió. Fue la mejor arquera del Mundial para mí, más allá de lo que sí, Naer la descosió, Musovic también, Merier, todo lo que quieras, pero para mí Cata fue la mejor arquera en ese Mundial por un montón de factores que no me voy a extender en este video porque me va a quedar un video de media hora. Y cuando viene una jugadora que vuelve del Mundial con eso, es un factor que lógicamente, como es normal, pesa. Entonces, para mí a lo que se refiere Sandra Paños era obvio que si vos estás en esa situación, por más que Cata tenga 1, 2, 3 malos partidos, probablemente se haga con la titularidad. Esa es la lectura que yo hago, ¿sí? Acá la frase, estrictamente lo que dice, había otros factores externos que iban a influir en las decisiones. Esa es la frase textual. Después habla de lo que ella sintió y acá es donde también hay gente que le va a encantar el titular Paños raja del Barça, que seguramente trae muchas vistas y muchos clics. Pero acá es la parte donde en todo caso lo que podríamos decir es que tuvo un rozamiento fuerte con Jonathan Giraldes. Esa es mi interpretación, que acá, y esto pasó, creo que cuando Mariona se va del Barça y está, ¿se acuerdan ese acto que hubo de despedida, que lo pasaron en Barça One? La misma Mariona dice que con Jonathan tuvimos nuestros más y nuestros menos. Esto pasa muy seguido, que uno con los jugadores y las jugadoras con los entrenadores tienen momentos y discusiones, y estas son cosas que pasan. Entonces, lo que cuenta Sandra Paños acá es eso. Dice, sí que es verdad que yo personalmente siento que se podría haber sido un poco más sincero a la hora de transmitirme esa información. Porque es algo que yo sí, que creo yo y que toda España podía entender que eso podía pasar. Es decir, ella está asumiendo que si a ella le transmitían ahora vas a ser la suplente, dice, yo lo podía entender yo y toda España. Acá está siendo súper sincera y súper honesta diciendo, si a mí me transmitían esto, lo iba a entender. Dando a entender también que se entiende la jerarquía que tomó Cata tras ese Mundial. Que vinieran y me dijeran, oye Sandra, este año mi apuesta va a ser esta, tenés que estar preparada al 100%, pero al final es diferente porque cada partido, cada semana vas entrenando y vas intentando ganarte el puesto. Partidos importantes que pasaban y no estabas en el 11 y era como, dímelo, que no pasa nada, soy suficientemente madura como para entender esto y si no quiero aceptar este rol, pues a lo mejor en diciembre o en la fecha de enero te digo, muy bien con la elección, pero voy a decidir qué hago con esto. Acá yo no veo, sigo sin ver, me puedo equivocar, pero sigo sin ver una rajada o una polémica. Está diciendo, me lo podrían haber dicho para que yo vea qué hago con ese rol. Porque voy a agregar esto también, no es que Paños había llegado ayer, sino que venía siendo la arquera con la que ganamos las Champions, con la que ganamos todos los títulos, una de las jugadoras con más partidos en el Barça, una leyenda. Entonces, en ese sentido, yo creo que Sandra lo que está diciendo es, con ese estatus que yo traía, incluso yo entendiendo que puede cambiar ese estatus y que a partir de ahora me digan, mirá, la titular o mi idea de arquera titular que estoy construyendo es Cata y no sos más vos, lo que está diciendo Paños es, me lo podrían haber comunicado. ¿Pero por qué? No porque le tienen que comunicar a cada jugadora cuál es su rol, porque muchas veces el rol se va viendo a lo largo del rendimiento y a lo largo de la temporada, sino porque ella venía teniendo ese estatus de arquera titular y de leyenda casi también. Así que bueno, eso es lo que dice Paños respecto de
su salida, de cómo le no comunicaron de alguna manera que su rol iba a ser otro. ¿Qué más? Acá igual, obviamente, cada uno tendrá su perspectiva, los voy a ir leyendo, por supuesto, en la caja de comentarios. Que en todo caso, igual vuelvo a decir, tiene que ver más que nada con lo que podría haberle comunicado o no Jonathan Giraldes, más que con el club en sí. Después dice que en cierto sentido estuvo triste por una situación más personal, porque considera que se podría haber actuado diferente, que toda la temporada fue emocionalmente difícil, que fue un año que yo no podía aportarle nada al equipo cuando yo soy una jugadora de equipo, de acoger, de ayudar, de mirar primero fuera antes que a mí a la hora del equipo. Fue un año que lo necesitaba para mí personalmente, para mí emocionalmente. Acá, bueno, habla de lo duro que fue para ella, y cuando habla de aportar al equipo, y está hablando, vuelvo a decir otra vez, para mí, de la parte emocional, ¿no? Ser una persona que siempre está para apoyar y para contener al otro, de golpe ser la persona que necesita esa contención y ese apoyo, es duro, es duro. Fue un año que no podía aportarle nada al equipo cuando soy una jugadora de acoger, de ayudar y de mirar primero fuera antes que a mí a la hora del equipo. No está hablando de fútbol, no está diciendo no podía aportar nada al equipo porque técnicamente pim pam pum. Está hablando de una parte emocional y una parte de contención. Un año que necesitaba para mí personalmente, para mí emocionalmente. O sea, cuando habla de aportar acá al equipo, vuelvo a decir, creo que está bastante claro, que se refiere a aportar en un sentido humano, no en un sentido futbolístico o técnico. Creo que eso en la frase está bastante clara. La historia, ¿cómo termina? Bueno, ella anuncia como 6 meses antes más o menos, ya anuncia que se va a ir. El Barça lo anuncia diciendo una leyenda, esto es lo que significa Sandra Paños para el Barça, la octava jugadora con más partidos de la historia del club, 270, dirá adiós al Barça a final de temporada. ¿Sí? Después el Barça gana la Copa de la Reina con Sandra como titular, allí en la Romareda, que estuvimos ahí con él viendo este partido, ganó el Barça 8-0. Y Alexia, por supuesto, también le da el trofeo para que lo levante ella. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y acá dejo mi opinión resumida en este podcast que les estoy haciendo. Pido 1000 disculpas, pero son temas que para mí no son cortitos de explicar o de desarrollar mi opinión, sino que necesito más tiempo. Creo que no me parece terriblemente polémico todo lo que dijo, ni mucho menos como para estar haciendo un linchamiento social en redes, ni mucho menos. La leí a la entrevista, la escuché, porque están los videos también ahí para que lo puedan escuchar con el tono en que dice las cosas y todo esto, varias veces y demás. Y no lo considero una rajada al Barça. Para mí rajar de un club es decir, cuando te vas, o no, a veces hay gente que raja estando mismo ya todavía en el club. En el Barça siempre se hacían malas cosas, había maltratos, era una cuestión institucional sistemática que se hacía de esta manera, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, cuando vos decís, no me gustó cómo el staff o tal entrenador me comunicó esto, no me parece una rajada del Barça, porque de hecho es bastante común que haya tensión entre staff y algunas jugadoras, y eso pasa mucho también en el fútbol masculino. Y hay muchas salidas del Barça, del masculino, del femenino, de jugadoras, de jugadores, de entrenadores, que fueron salidas que no fueron color de rosa y que, bueno, no fue todo alegremente feliz, todo bonito para las dos partes. Cada caso es distinto, obviamente. Y son cosas que pasan, Esa es mi opinión.
Esa es mi opinión. Y lo que cada frase les fui diciendo también mi lectura sobre esto. Pero obviamente los voy a estar leyendo ustedes en la caja de comentarios a ver qué piensan de esto. Siempre con respeto, obviamente. Y nada, gracias por haber llegado al final de este video. Les mando un abrazo enorme. Chau, chau.